En este video dibujaré a Ribbit y Kofmo del asombroso circo digital en 6 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de la marca de juguetes de animales Little's Pet Shop. En este estilo tan tierno recrearé a Ribbit, la rana. Estos animales se caracterizan por tener una enorme cabeza, así que comencé por hacer este elemento con una forma lo más similar posible a la cabeza de Ribbit. El detalle más llamativo de estos juguetes son los ojos muy grandes con pupilas muy detalladas y adornadas, por lo que le di mucha importancia a recrear este elemento adecuadamente. Muchas veces estas figuras tienen formas en los brillos de sus pupilas, y decidí incluir un brillo con forma de nenúfar en el ojo de Ribbit, lo cual también recuerda la forma de sus pupilas originales. El estilo de Little's Pet Shop fue sugerido en los comentarios por Juan Manuel Cueva Ortiz. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Obviamente, esta marca de juguetes se especializa en crear animales, y pude tomar como referencia a muchas ranas y anfibios de todo tipo. En esta marca, los animales tienen la cabeza mucho más grande que su cuerpo, y en este caso será de los pocos personajes de Little's Pet Shop que estará parado sobre 2 pies. Me encantaría que existieran Little's Pet Shop de todos los personajes del circo digital. Se verían muy tiernos. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, una caricatura que me daba mucha risa y que fue muy pedida para dibujar a Kofmo, el payaso. La primera en sugerir este estilo fue Lisbeth Rojas del Campo. Existen muchos tipos de cuerpo en este universo, pero decidí inclinarme por uno más ancho, pues Kofmo tiene esa típica forma de pera. Las manos las hice similares a las de los personajes humanos, con dedos anchos y redondeados. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, podrás participar en las nuevas actividades del circo digital. Para el rostro tomé como referencia a muchos personajes y payasos que han aparecido en la caricatura, añadiendo detalles como las arrugas en sus ojos y su frente, además de ojos pequeños. Antes de darle color realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color no tuve mayor complicación, pues los colores en las primeras temporadas de Billy y Mandy normalmente eran sólidos. Los labios rojos eran un elemento sin contorno y sus dientes eran amarillentos. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Sanrio, más conocidos por el personaje de Hello Kitty, sugerido por Christy Mart. En este estilo ya había recreado a Kofmo en un video pasado, y mucha gente me sugirió recrear también a sus amigos Ribbit y Jax, para completar este trío. Comenzaré recreando a Ribbit. Este estilo es sumamente sencillo, y ya que Ribbit no tiene muchos detalles en su diseño, fue fácil obtener un resultado minimalista. Me basé principalmente en el personaje de Keroppi, que también es una rana con grandes ojos. Los brazos y manos decidí hacerlos como los de Hello Kitty, para darle más expresividad al diseño. El contorno de este estilo es muy grueso, lo que lo hace verse más tierno. El estilo de Hello Kitty es otro en el que se verían geniales todos los miembros del circo digital. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Ahora es el turno de dibujar a Jax en el estilo de Sanrio. Ya que él tiene un poco más de detalles que Ribbit, esta vez sí tuve que eliminar algunos elementos, como el dobladillo de su pantalón y la división de sus dedos, para obtener un resultado más minimalista.
Para Jax me basé principalmente en el personaje My Melody, pues ella también es un conejo de grandes orejas. Aunque los ojos de Jax los hice como los del personaje Batsmaru, que tiene un tipo de ojos muy similares a los del conejo. Jax será uno de los pocos personajes del estilo Sanrio que tienen boca, pues no puedo eliminar este elemento tan icónico de su diseño. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Abstracto. Concepto o idea que existe en la mente pero no tiene forma física y no se puede tocar. No tiene forma, color o tamaño. Ejemplo: los números son abstractos, ya que no podemos tocar el número 5. A una pintura abstracta, cada persona la interpreta de forma diferente. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra abstracto y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Wow Wow Whoopsie, en el cual dibujaré a Kofmo, y fue sugerido por Pratstrax Thorson, un miembro del canal. Ya que esta caricatura está dirigida a un público infantil, los contornos de los personajes son anchos, y traté de replicar este detalle con mucha precisión en mi dibujo. Para la cabeza de Kofmo tomé como inspiración a Widget, pues ella tiene una forma de cabeza similar a la del payaso. Este estilo también tiene colores simples y sin sombras, aunque varios elementos tienen un contorno de color en lugar de un delineado negro simple. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Los brazos serán largos y alocados, pues los personajes de esta serie suelen mover sus extremidades así. Para sus pies decidí hacerle zapatos grandes de payaso, a diferencia de Whoopsie y sus amigos que tienen pies redondos, pequeños y lisos. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de las chicas Harvey por siempre, una caricatura de Netflix sugerida por Martín Rojas, con la cual trataré de replicar a Ribbit. El elemento que se me hizo más característico de este estilo son los ojos, alargados y ovalados, con pupilas negras también ovaladas. Traté de darle a Ribbit una forma de cabeza similar al de las chicas Harvey, con mejillas prominentes, pero conservando sus ojos saltones, lo cual le da una apariencia bastante curiosa. El cuerpo lo basé en el de las mujeres adultas del programa, pues Ribbit tiene una complexión más alta y alargada que no combinaba bien con el de las niñas protagonistas de esta caricatura. Esta rana tiene los brazos bastante largos, así que repliqué este detalle en este estilo para conservar sus proporciones de forma adecuada. El estilo de esta serie es bastante limpio y sencillo, así que no tuve muchas complicaciones para añadir el color. Ribbit se hubiera divertido mucho más con las chicas Harvey que lo que se divirtió dentro del circo digital. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Pej más Gato, una caricatura educativa sugerida por Andrea AM. Este será el último estilo en el que dibujaré a Kofmo el payaso. Pej más Gato tiene una estética que busca simular que los personajes están dibujados sobre una hoja cuadriculada, así que todos en esta caricatura tienen un acabado descuidado, con trazos que representan un dibujo hecho a mano con lápiz. Evidentemente, este estilo debía dibujarlo yo también con lápiz y papel para obtener un resultado más similar al de este programa. Ya que Kofmo tiene una cabeza alargada en el sentido vertical, me basé en los personajes con las cabezas más ovaladas que pude encontrar. Y aunque todos tienen formas de cabeza diferente, un detalle que tienen todos los personajes son los ojos pequeños y sencillos. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo.
El color fue sencillo de agregar, pues no hay sombras en esta caricatura, pero decidí dedicarle un buen rato adicional a retocar todas las líneas del contorno para darles un acabado más descuidado, con líneas disparejas y textura de crayón que lo hacen encajar mejor con los personajes de Pej más Gato. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Anthony Benjamín Cabrera, Juan Cruz Rivero Pérez, Leonardo Martínez y Sonrisas por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver mis otros videos del Circo Digital. Estoy seguro de que te gustarán. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.